Antes, allá por el año 1981, cuando comenzó el sistema de AFP, solo existía un fondo, el que hoy conocemos como el Fondo C, y las administradoras debían, con dinero de su propio bolsillo, compensar a los usuarios si sus rentabilidades no estaban dentro del promedio mensual del sistema. Asumían el riesgo de pérdida. Para ello contaban con un fondo de encaje correspondiente al 5% del total del fondo administrado. Este encaje era algo así como una garantía de que realizarían su labor lo mejor posible, así como cumplían la función de ser la fuente desde la cual las AFP podían sacar el dinero para compensar a sus usuarios en caso de que no hicieran rentar su dinero dentro del promedio mensual del sistema. Pero con el paso de los años, allá por el año 1985, el promedio mensual dentro del cual debían rentar las AFP pasó de ser un promedio mensual a ser el promedio de 12 meses. Obviamente, es mucho más fácil mantenerse dentro de un promedio anual que dentro de uno mensual, por lo cual las AFP disminuyeron el riesgo de tener que compensar a los usuarios en caso de no rentar dentro de este promedio. Así fue como entre los años 1985 y 1995 redujeron su fondo de encaje, que originalmente era de un 5%, a solo un 1% del total administrado. Es decir, lo redujeron en un 80%, tal vez conscientes de que cada vez se volvía menos necesario compensar a los usuarios. A finales de los 90 se modificó el Decreto Ley 3500, creándose el concepto de rentabilidad negativa, o sea, pérdida, ya que antes las AFP solo podían rentar. Rentabilidad negativa es tan absurdo como decir subir para abajo. El promedio dentro del cual debían rentar las diferentes AFP nuevamente aumentó, pasando a ser el promedio de 3 años. En el transcurso del año 2002 se crearon los multifondos y con ello se anunció con bombos y platillos que los usuarios del sistema tendrían la libertad para elegir su nivel de riesgo. Lo que no se mencionó y pasó prácticamente desapercibido es que a raíz de las distintas modificaciones que había sufrido el sistema a lo largo de los años, en caso de que el fondo elegido por los usuarios sufriera pérdidas, quienes asumirían esta caída serían los mismos usuarios. Para que te hagas una idea de las consecuencias de estos cambios graduales, basta con mencionar que el crecimiento promedio del único fondo existente desde que se creó el sistema hasta el año 2002 fue de 10,17%, mientras que el incremento promedio entre el año 2002 y mayo del 2013 para el Fondo C fue de 5,22%. Y para el Fondo A fue de 6,99%. Es decir, antes administraban nuestros ahorros, haciéndolos crecer prácticamente el doble. ¿Cómo es posible que los resultados hayan variado tanto? Esto es lo que pasa cuando los incentivos se encuentran desalineados, que es lo que ocurrió con los incentivos de este sistema. El año 2008, producto de una crisis financiera internacional, el Fondo A llegó a perder un 40%. Tras conocer cómo gradualmente nos fueron cambiando las reglas del juego, es que podemos entender cómo, mientras los trabajadores chilenos en su conjunto perdieron la nada despreciable suma de $19.000 millones, las AFP solo perdieron $10 millones. Como hoy en día las AFP prácticamente nunca se hacen responsables de las pérdidas, están dispuestas a correr riesgos ilimitados en sus inversiones y es el futuro de toda una nación lo que está en sus manos. En palabras sencillas, podríamos resumir estos cambios graduales en 3 puntos. Mayor flexibilidad en la evaluación del desempeño. Disminución significativa de las garantías. Y la más importante de todas, el traspaso del riesgo a las personas.
Sin ir más lejos, el crecimiento del dinero de las AFP como empresas privadas entre los años 2002 y el 2012 fue aproximadamente de 24%, mientras el crecimiento de los ahorros de los usuarios de los sistemas durante el mismo periodo de tiempo fue de solo un 6,99% en el caso del Fondo A y un 5,22% en el caso del Fondo C. Es así que podemos asegurar que la clave para mejorar las futuras pensiones de los chilenos es regresar a los artículos del 37 al 40 del Decreto Ley 3500 a su versión original a finales de los 90. De hecho, desde que se fundó este sistema, el Decreto Ley 3500 ha sufrido más de 826 cambios graduales. Llega el momento de la gran pregunta. ¿Existe algo que